Si hay alguien que está desesperado, agarran y lo sacan del escenario. ¿Por qué? Una persona que está acelerada dentro del, de tu sala de reanimación es alguien el cual te complica el resto. Porque se para donde no se tiene que parar, molesta a la madre, excita a la madre que está muy exagerada, la sacan. Si no, ustedes se quedan y le hacen que participe del evento. Acuérdense que esto es un evento grave. Es lo mismo que estar metiendo el dedo en el enchufe. Si ustedes no actúan en tiempo y forma, el paciente la puede pasar mal y por ahí las secuelas pueden ser bastante considerables para después. Entonces debemos saber cómo vamos a actuar y qué vamos a hacer con cada caso. Esta, esta forma de tratar fue cambiando en un montón de tiempo. Por eso que decíamos anteriormente que el sistema de drogas cambió también a medida que iba pasando el tiempo. Tenemos algunas drogas las cuales van a estar más tiempo y otras que van a estar menos tiempo y vamos arreglándolas a medida que vamos creciendo. Bueno, vamos a probar algo. Voy a proyectar de vuelta la clase. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, No, se escucha vi un bien. mensaje que decía, fíjate si está puesto el sonido, por eso lo juntaba. Ahí está. Dame un segundo que voy a intentar abrir primero el de convulsiones. Y acá vamos. Consulta. ¿Le costó leer los display de convulsiones? ¿O estaba casi claro? Hola, ¿hay alguien ahí atrás o no? Hola, Hola. Doc. Bien, ¿Se refiere Sí. a los powers que nos llegó? Ajá. Sí, está fácil de entender. No, yo lo que le escribí ahí por el chat es que también traté de abrir las bibliografías que usted puso al final, Ajá. que pude abrir dos de tres, y también ahí que se explicaba bastante mejor sobre todo lo de las convulsiones febriles. Está muy útil eso. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el primero. Entonces intentamos a ver qué nos va quedando. Bueno, después de convulsiones, bueno, tenemos nuestros objetivos que eran definir la convulsión, qué es lo que vamos a dar, que es lo mismo que dijimos, que lo más común en niños es una convulsión febril. Y nosotros consideramos que una convulsión febril es hasta los 5 años, siendo una o dos veces, consideramos que puede llegar a ser normal. A partir de una tercera vez nosotros tenemos que estudiar. En realidad a partir de la segunda la vamos a estudiar, pero sin correr. En una tercera nosotros consideramos que es una persona el cual ya está presentando muchas pautas de una epilepsia, entonces habría que estudiarlo como para dejarle con alguna droga de mantenimiento. Que en realidad dice que los episodios convulsivos constituyen un movimiento frecuente en la consulta de urgencias pediátricas. Generalmente lo que van a escuchar ustedes afuera es alguien que viene tocando bocina, lo loco, se acerca ahí y corriendo y sale corriendo, está convulsionando, está convulsionando. Ustedes lo apuestan, tienen que tener la tranquilidad de saber que ustedes son los que saben, aunque no sepan. ¿Por qué? Tienen que tranquilizar a los padres, etcétera, que le van a molestar y se van a poner al costado diciendo, haga algo, doctor. Y ustedes saben que esto tiene que respetar distintos tiempos. Y estos distintos tiempos los tienen que manejar ustedes. ¿Está? La crisis convulsiva es una descarga sincrónica, excesiva y anómala del grupo de neuronas que, dependiendo de su localización, se manifiesta con síntomas motores, sensitivos, autónomos o de carácter psíquico. Generalmente siempre va a estar con una pérdida de conciencia. Y lo que va a tener en esta persona va a ser generalmente pérdida de todas las conductas motoras o relajación de esfínteres o etcétera. Nosotros vamos a tener entre la manada, ¿no es cierto? Algunas que son
sintomáticas secundarias y algunas son de carácter idiopático. Es decir, en otras palabras, no vamos a tener ni saber por qué estuvieron estas. Puede ser una epilepsia. Hay algunas convulsiones en las cuales están de hace un montón de tiempo y todavía se lo sigue estudiando con genética porque nadie sabe realmente de dónde vinieron y no saben qué es lo que vamos a hacer con esta convulsión. Tenemos algunas que son sintomáticas y secundarias, es decir, desencadenadas por un estímulo transitorio, por ejemplo, las febriles. Pueden tener otras, como habíamos hablado anteriormente, ¿se acuerdan de un síndrome de meningio, hipoglucemia, nervioso central, etcétera? Todo aquello que vaya a producir un síndrome de meningio va a estar dentro de estas categorías también. Acá dijimos que la mayoría de los niños tienen una convulsión cuando llega ya una fase postcrítica, el cual nosotros decimos que es un periodo postictal, el cual nosotros tenemos un chico en el cual convulsivó, nosotros pensamos que en la misma cantidad de tiempo que estuvo convulsivando va a tener un periodo postictal. Porque cuando vos tenés una convulsión, el cuerpo reacciona tanto, tanto y trabaja un montón que es como que estar corriendo una carrera. Y vos corres esa carrera y después cuando termina tu carrera necesitas tomar aire. Y ese aire ya has tirado, rendido y dormido. La mayor parte de los chicos que llegan a la guardia están en un periodo postictal, ya post-convulsión, pero el padre te viene con un nenito que está, que es chunflán, parece que se murió. Cuando dice que cuando más prolongada sea la crisis, más difícil va a ser revertir la convulsión y peor va a ser su pronóstico. Nosotros vamos a preguntarle, por ejemplo, a los padres, ¿hace cuánto comenzó? ¿Cómo comenzó? La tipo de extensión de movimiento, se fueron en un solo lado, en los dos lados, si es que nuestro paciente quedó duro o hizo convulsiones tónico-clónicas. Nosotros el sábado pasado tuvimos un estatus, justamente habían dos de sus compañeras, y el paciente, usted lo veía y estaba quieto, pero tenía lo que nosotros llamamos un chupeteo. La única focalidad que tenía era como que estaba mamando, el nenito tenía 2 años, y bueno, viste los ojos estaban mirando hacia un lado. Esto quiere decir que el chico estaba haciendo un equivalente convulsivo y era una convulsión. Inmediatamente con un mínimo estímulo por ejemplo de pizarra, lo que hacían era convulsiones tónicas, después el chico se volvía rígido. Obviamente va a tener una pérdida de conciencia, incontinencia de esfínteres, como dijimos anteriormente, no va a respirar como debe, entonces va a empezar con la cianosis. Generalmente todo síndrome que va a ser eh, vagal te va a dar esta característica. Vieron que un chico que vomita un montón te viene como muerto, ojeroso, pálida, mucosa, etcétera, y después de ratito empieza a recuperar. Bueno, recuerden que siempre el cuerpo, para proteger los órganos nobles que se encuentran en la cabeza, en el tórax y en el abdomen, siempre sacrifica los miembros y las extremidades. Entonces, primero intenta oxigenar lo que podamos y lo que tengamos e intentar conservar los órganos más nobles. Por eso que vamos a montar nuestra cenosis. Y después tenemos que ver cuánto tiempo dura nuestro periodo postictal. Acuérdense que si ustedes empezaron a colocar drogas, el periodo postictal puede ser no postictal, sino postdrogas que estuvimos dando. Otras alteraciones neurológicas previas o anteriores, es decir, que el chico ya te diga que ya venía cojeando, etcétera, porque nosotros podemos pensar que esta convulsión es secundaria a una meningitis, por ejemplo, o puede ser una encefalitis, o puede ser un trauma, o puede ser que el chico ya tenía unas características especiales en las cuales terminaron en convulsión al final. Por ejemplo, vieron que nosotros todo el tiempo cuando viene un niño sano, que andamos mirando la cabecita como para ver signos de hidrocefalia o etcétera, o un ojito que se va para un lado, una marcha rara, una dislalia no correspondiente a su edad, etcétera. Causas. Neonatos, como dijimos. Tenemos chicos de los cuales tuvieron sufrimiento fetal e hipóxico-isquemia en el canal de parto, por ejemplo. En una sepsis, alteraciones electrolíticas, que dijimos hoy que estaba vomitando, entonces nuestro paciente tenía lo mismo que habíamos dicho anteriormente en la clase pasada. Déficit de algunas hormonas, de algunas proteínas, errores congénitos del metabolismo y algunas otras infecciones, por ejemplo la sífilis congénita o etcétera. O principalmente, como no lo conocemos,
puede ser que tenga una malformación del sistema nervioso central, hasta puede ser una agenesia. Lactante y niños, convulsiones febriles, lo más frecuente, que es lo que nosotros vamos a ver principalmente en la guardia del Juan Pablo. Infecciones sistémicas, dijimos la sepsis, alteraciones electrolíticas, intoxicaciones, epilepsia. Intoxicaciones por fármacos muy frecuentes, porque tenemos un montón de gente en la cual dice, no, yo guardo muy bien la pastilla que tomo para dormir, pero los chicos tienen una capacidad espectacular como para encontrar todas las cosas que estén dando vueltas. Por eso tienen que preguntar una, dos y tres veces. Encima, cuando ustedes vayan a hacer las preguntas al niño y le van a preguntar, ¿tomó pastilla? No, no, no. ¿Y ahí en tu casa? No. Sí, pero nadie puede tocar por la abuela, etcétera. Descarten esto. Ustedes cuando vayan a pedir después una tóxico en orina, le va a servir que tiene benzodiazepinas, pero son las mismas que ustedes colocaron para parar la convulsión, entonces no es evaluable. Tienen que ver todos los otros riesgos que pueden ser los que le estén dando en este tiempo. Adolescentes, bueno, estos adolescentes pueden estar intoxicados por su propia característica. Un tumor de fosa posterior, por ejemplo, es lo que desencadenaba, ¿se acuerdan de nuestro síndrome, con nuestro diagnóstico diferencial del síndrome meningio? Intoxicaciones por alcohol, droga, epilepsia, traumatismo craneal, etc. Vamos a lo más común, menores de 5 años, convulsiones febriles. Dice que una convulsión febril es un fenómeno de la lactancia o de la infancia que habitualmente se produce entre los 3 meses y los 5 años de edad. Igual, nosotros se acuerdan que habíamos dicho que con la doctora Pedemonte, un niño de menor de 3 meses que tiene una ITU, se tiene que internar, porque nosotros pensamos que es una sepsis, que puede estar relacionada a otro lado. Bueno, acá en 3 meses, nosotros consideramos que antes de su convulsión debe tener una sepsis, por eso se puede cultivar y estudiar un montón. Está relacionado con la fiebre, pero son datos de infección intracraneal o causa identificable. Es decir, que nosotros terminamos nuestra convulsión, nuestro paciente se renueva ad integrum, sin ninguna característica, se baña, se va a su casa con pautas de alarma y vemos de dónde vino su fiebre, como para poder tratarle y como para que esto no se vuelva a repetir. Mayor frecuencia en varones, siempre los cabezudos tienen los que tienen mayores características, quedan descartadas. Acuérdense de esto. Las convulsiones con fiebre de niños que han experimentado antes una crisis convulsiva afebril. Nosotros consideramos que este niño ya tiene convulsiones atípicas. Entonces, por más que sea con fiebre, nosotros consideramos que es una convulsión atípica y que puede ser secundaria a una epilepsia o a otro fenómeno que esté causando. No es una convulsión febril típica. Después, tienden a ser un trastorno familiar, preguntar siempre si es que hay alguien más en la familia que pasó, si los hermanitos de la casa, si cuando ellas eran chicas, etc. Pues su frecuencia es mayor en padres y hermanos de niños afectados por el sistema nervioso y que en la población normal. Generalidades. Principalmente, las más comunes que vemos siempre, las tónico-clónicas. ¿Qué es lo que te va a decir primero el papá? No, pero yo le metí la mano y le saqué la lengua. ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Está bien o no? No, no, no. Y no se puede tragar la lengua. No se puede tragar eso. ¿Y qué se puede traer en lugar de la lengua? El vómito. El dedo del papá. Porque la mandíbula tiene 500 kilos a partir de los 6 años de presión. Es decir, que puede cortar una falange y atragantarse con la falange del papá. Ah, ese dato no sabía. Entonces, le aconsejamos a estos que ya presentaron una vez que por favor déjenlo quieto y lo traigan a Juan Pablo en lo posible. Cuando llegamos, vamos a hacer las medidas de screening que ahora le vamos a hablar, pero principalmente es decirle, estas cosas no se hacen. Un chico que ya tiene una epilepsia, etcétera, lo que tenemos que hacer es sacar las cosas en las cuales lo pueden lastimar y esperar que pase su cuadro
y esperar en el cual venga el sistema como para poder referirlo. Generalizadas entre un 90 y un 93%. Duración aproximadamente entre 1 y 3 minutos. Igual, cuando alguien está convulsionando, nadie toma el reloj, excepto los médicos. Todos dicen un ratito, más, menos, hasta que viene la ambulancia. Si ustedes piensan en cuánto viene la ambulancia tarda. Estas convulsiones podemos decir que son generales y ceden espontáneamente o con un antitérmico, es decir, una vez que le ayudamos a bajar la temperatura, ceden, consideramos que es una convulsión típica febril. Recuperación completa de la conciencia y tiene riesgo de una nueva recurrencia. Ahora vamos a hablar un poquito después cuando hablamos con estatus. Tenemos la convulsión febril simple y la compleja. La simple va a ser generalizada, tónico-clónica, o puede tener también ser tónica sola, o clónica sola, crisis de ausencia, etc. Duración menor a 15 minutos. A partir de los 15 minutos, nosotros consideramos que es una convulsión febril compleja. En otras palabras, el paciente entró en un estatus convulsivo, independientemente de que tenga o no tenga fiebre. Y debe ser única en 24 horas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un paciente el cual llega a la guardia y te convulsivó. Nosotros consideramos que le diste el antitérmico y pasó. A la hora o a la sala de espera, vuelve allá y te vuelve a convulsionar. Consideramos que corresponde a la misma convulsión que estaba presentando anteriormente. ¿Se entiende? Sin anomalía neurológica y posictal. Es decir, que el paciente no tenía antes nada que era raro y cuando terminó la convulsión pasa a estar igual que cualquier cristiano que esté dando vuelta por ahí. Convulsión febril compleja. Es decir, es mayor a 15 minutos. Tenemos más de 2 en 24 horas. Focaliza en un lugar, es decir, que vos ves la convulsión que está ubicada únicamente en un lado, nosotros pensamos que algún hemisferio está comprometido. Si nosotros vemos únicamente el miembro inferior, o solamente en el derecho, o solamente en el izquierdo, o solamente en la cara, debemos buscar otra cosa en la cual le esté dando características especiales a ese segmento. O cuando se recupera, le queda alguna secuela. Sí. Disculpe, ¿puede repetir lo que dijo de que si aparece en una hora lo considera como la misma? Dentro de las 24 horas. Es decir, hoy te vino el chiquito convulsionando al mediodía. Vos agarraste, le diste un antitérmico, se dio la fiebre, tuvo su posictal de 1 minuto, lo mandaron a bañar, le diste las indicaciones porque tenía una garganta roja, y a la noche, a las 3 de la mañana, te aparece el chico convulsionando de vuelta. Nosotros consideramos que es la misma convulsión. Pase 1 hora, media hora o 23 horas con 30 minutos, consideramos que es la misma convulsión. Sin que haya fiebre. Claro, nosotros consideramos que esta no es una convulsión febril simple o clásica. Esta, al haber aparecido por segunda vez dentro de las 24 horas, consideramos que es un estatus. Que vos, con los medios normales, no pudiste identificar que el paciente continuaba convulsivando. Doc, ¿y el tiempo se suma? ¿Cómo? ¿O se lo toma desde cero? ¿El tiempo se suma o se lo toma desde cero? Nada. ¿Cuándo vos considerás que es tu hora cero? Cuando No, arrancó a convulsionar. hace media hora está convulsionando. Hace media hora. ¿Todo de acuerdo? Sí. No. Desde la primera convulsión. No. Cuando Consideramos que terminó el episodio, empieza hora cero con nosotros enfrente. Cuando le vuelvas al paciente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ustedes todavía no le dieron antitérmico. No saben si es que un antitérmico cede. Ustedes cuando ven al paciente no saben si es que anteriormente está convulsionando o solamente tenía una chuchemia. Porque los padres no conocen de convulsiones. ¿Se entiende? Ustedes, frente al paciente, O sea, Doc, convulsionando, el paciente no era cero.
O sea que el tratamiento lo vamos a dar, por ejemplo, a partir de los 5 minutos que no para de convulsionar una vez que llegó, Exactamente. Igual, aunque haya estado 20 minutos convulsionando en su casa. exactamente, doctora. En el momento en el cual llega, vos que ves, tiene fiebre, ¿lo va a dejar con fiebre? ¿Y no? Muy bien. Vamos a ver un poco. Y después vamos a hablar directamente con la planilla, ¿le parece? Dice, buscar el origen de la fiebre. Tiene una garganta roja, ya no le piden el resto. Si no hay nada claro, piden lo de rutina. Hemograma con eritro, orina y radiografía de tórax si es que consideran o escuchan algo. Acuérdense que nosotros no pedimos un laboratorio para buscar a quién encontramos. Nosotros pedimos un laboratorio para buscar lo que nosotros pensamos. Realmente va así. Lo primero que va a ver, va a escucharle. Si escuchás algún foco respiratorio, le va a pedir una placa. ¿No escuchaste nada respiratorio? Vamos con el laboratorio de sangre. El laboratorio de sangre, ¿le podemos sacar inmediatamente después que pasó la convulsión? Se espera 6 horas, creo. No me acuerdo. Exactamente, doctor. Pero si nosotros consideramos que este paciente por ahí está medio deshidratado, etcétera, ¿le podemos pedir un medio interno, por ejemplo? Sí. Sí, ionograma y Bien. Todo lo que sea química pueden pedir inmediatamente. En especial una glucemia, por ejemplo, si tu paciente no está mejorado. Doc, le hago una consulta con Dígame. respecto al trabajo, más que nada. Así como usted dice, si escucho algo en los pulmones, le voy a pedir una RX. ¿Cómo hacemos en el trabajo? ¿Ponemos todas las indicaciones igual? O sea, pido un hemograma, pido RX, independientemente de... Y por eso, obviamente todo depende de tu paciente. Si Claro, tu pero en paciente este caso, donde el tiene caso es muy respiratorio, acortado y no tenemos mucha información, ¿qué hago? ¿Lo principal nomás? ¿qué ¿Un haría hemograma? principalmente usted, Doc, cuando tiene un paciente convulsionando? ¿Cómo? ¿Qué hace usted cuando tiene un paciente convulsionando? ¿Le va a Primero pedir voy a... laboratorio, orina, radiografía, etcétera? No, ¿Qué va a hacer? y primero voy a controlar primero voy a asegurar al paciente Que y deje después, convulsionar. Muy bien, Doc. Acuérdense que el laboratorio le va a pedir en 6 horas. Pero todos le van a pedir el laboratorio, ¿no? ¿cómo? Y hay que estudiar el origen de la convulsión. Ni. Si tu paciente está con una angina roja, moco y demás, ¿qué va a pensar? ¿Está Foco ¿Por fiebre? respiratorio. ¿Qué es por fiebre? Claro, que es tu fiebre. Si esta convulsión febril es por fiebre. Entonces lo primero que vamos a pensar es, está con su fiebre, se recuperó a íntegro, hace el examen clínico, el examen clínico le dice, este paciente, porque esto es lo que pasa siempre, por eso es que es lo más frecuente. ¿Ven el paciente? ¿Qué tiene el paciente? Una garganta roja. Una garganta roja quiere decir que le vamos a mandar con antitérmicos y nada más a la casa. No le vamos a pedir nada más. Cuando nosotros un paciente consideramos que necesitamos pedir un laboratorio, a partir de los 5 días que está con fiebre consecutiva, a menos que vos nos encuentre un foco. Si nos encontrás un foco, lo que tenés que hacer es descartar según la regla. Un hemograma con eritro. No te dio resultado bajo la orina. O si considerás que un paciente que es una nena, o un varón y una nena que usan pañales, o una nena directamente te vaya a buscar una infección urinaria, por ejemplo. Doc, ¿Vos? Sí. pero yo creo que lo que quiso preguntar Sofía es que en el caso que nos den un paciente que solamente nos dice que lo traen por convulsiones y fiebre, queríamos saber si pedimos, o sea, por más que yo sepa que yo debo evaluar, hacer el examen físico y pensar en un cuadro respiratorio, o sea, pero en el examen no te dice eso, digamos, supongamos que no me dice que está con la garganta roja o que tiene ruidos o nada, solamente nos dice el caso de que tiene fiebre y convulsiones. O sea, yo debo pedir hemograma, orina completa y radiografía de tórax en ese caso. Consulta, Doc. ¿Y dónde frenaría usted? ¿Cómo? ¿Dónde frenaría usted?
Porque, mira, si nosotros pensamos que es una convulsión, no tenemos datos, nosotros tratamos la convulsión nomás. Si tenemos datos de un paciente en el cual tiene otras características, va a buscar otras características. Porque si no, no vas a terminar nunca. Porque no tenés un paciente como para resolver. Para empezar, hemograma con eritro, orina completa, radiografía de tórax, pensás que puede ser central, vas al ATAC, pensás que puede ser una encefalitis, pasás a resonancia, pensás que puede ser... Claro, yo entiendo eso que voy a hacer, o sea, tengo que buscar la causa, pero en el eco, por ejemplo, yo debo colocar eso pensando, digamos. por eso, O sea, si hay que hacer todo el algoritmo de exámenes, tipo, desplegar todos los exámenes complementarios dependiendo O de lo decimos que con examen físico ya está. claro, y estabilizar al paciente y, no sé, bajarle la fiebre, por ejemplo, en el caso de que sea convulsión y fiebre. Porque, por ejemplo, exactamente lo que dijo las compañeras, o sea, porque, por ejemplo, si yo tengo, o sea, pido, o sea, una orina completa y veo que está con una infección urinaria, una ITU, bueno, probablemente la causa sea esa. Y ahí termina mi algoritmo, digamos. Pero si yo no tengo nada y debo colocar todos los estudios, si yo no tengo, por ejemplo, algún dato que me diga un indicio de algún lado de infección, algún foco infeccioso, debo colocar todo. claro, eso es lo mismo que le dije anteriormente, doctores. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que dejar de... ¿cuándo tenemos que pedir un laboratorio nosotros? Y cuando estamos sospechando un proceso infeccioso, Cuando nosotros queremos estudiar algo, nosotros tenemos que abandonar la mala práctica de pedir exámenes complementarios por pedir. Lo peor que te puede pasar es recibir un laboratorio de alguien que pidió y vos decís, ¿para qué te pidió esto? No sé, la doctora me pidió esto y le traje. Entonces vos decís, ¿y qué pensó la doctora? No sabes. Y peor, vos decís, pero yo acá revisándote, te tengo que pedir otra cosa. Entonces, en el ECOE no te van a pedir algo en el cual no te vayan a dirigir a un paciente. Si yo te digo, por ejemplo, paciente de tantos años que llega en una convulsión que te dice hace 30 minutos la madre está convulsionando, nosotros vamos a considerar el momento cero en este momento. Si no te doy ni una pauta más, tu paciente se trata la convulsión y terminó el problema y después vos agarrás y lo estudiás después. Así que te dice, usted hizo la medida inicial y su paciente sigue convulsionando a partir de los 15 minutos, le va a dar el algoritmo como para tratar los siguientes minutos en el cual tenemos el periodo distal. Acuérdense que con esto nosotros vamos a tener nosotros no paramos de darle anticonvulsivantes hasta que nuestro paciente nos deje de convulsivar. Puede ser que tu paciente vos no lo veas porque continúa su periodo distal y pasa a terapia, pasa a intubarse y lo bloquean como para que sean las convulsiones. Hay personas que están hace 20 años convulsionando y no saben por qué. Es decir, que los estudios generales no tenés dónde terminarlo a menos que vos tengas un paciente en el cual lo vayas a terminar. No te van a decir, este es Juan Pérez, 8 años. Sin nada, bueno, le va a decir, Juan Pérez, 8 años. Vamos a pedirle hemograma antidengue, anti-endomicio, etc. El ECOE, cuando te preguntan, va dirigido y va armado para que vos puedas responder y solucionar el problema en el cual vos tenés en la emergencia, la que tenés en tu sala o la que podés llegar a tener en el costo. Van a ver, ¿te empezaron a leer algo de piel y partes blandas o no? sí, doc. Bueno, quiero que todo el paciente se resuelve ahí. Te dice, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Y cuál es el pronóstico? Lo mismo pasa en una convulsión. En la convulsión vos no sabés por qué es. Vos lo único que tenés que hacer es intentar que deje de convulsionar. Después va a ver cuál es la causa. Puede ser una angina roja, puede ser que está resfriado nomás tu paciente
Y con eso decís, bien, seguimos con nuestro tratamiento. Pero, como te digo, vos sin el paciente no podés ver esto. Vos imagínate, termina la convulsión y la mamá te dice, sí, está con diarreas con sangre hace 3 días y con muchos vómitos. Tu convulsión va más tirando a un SHU que a una meningitis, por ejemplo. Claro, Doc, pero yo creo que, o sea, lo que queremos saber nosotros es cómo encarar y cómo resolver los casos que subió al campus, porque después eso hay que entregar. Bien, volvemos así. En los datos que tienen, ¿qué harían ustedes con el paciente? ¿Con cuál? Estabilizar al paciente y esperar. Bien, vieron que tienen el caso 4, el cual dice que ¿qué hacemos? Va a ceder. El caso 5 dice que tu paciente continúa convulsivando. Claro, en ese caso se lo medica. Exactamente, se lo impregna. Perfecto. Pues ya estamos medicando en el anterior, ¿te acuerdan? Ya le dimos lorazepam, o le dimos midazolam, o le dimos diazepam. Doctor, sí. ¿en el anterior se refiere al caso 4? Ajá. Porque en el caso 4 me parece que decía que hace aproximadamente 5 minutos estaba convulsionando el paciente. ¿Se le da ya tratamiento anticonvulsivante? Vamos a hacer algo. Doctor, yo en el primero en realidad había puesto solamente un antitérmico porque está con 41 de temperatura. Bien. Claro, por eso. Tu paciente tiene 41 de fiebre. ¿Y ahí qué haces? Antitérmicos. Bien. Si tu paciente continúa con la convulsión, ¿qué hacemos? Ahí sí lo medico, con diazepam, por ejemplo. Diazepam. Con lorazepam. Bien. Con cualquiera de ellos está bien. Pero hay un problema. ¿Alguno de ustedes ya hace guardia en la emergencia de adulto o algo? Sí. No. ¿Qué pasa cuando ustedes terminan de poner el diazepam? ¿Cómo queda su paciente? Nunca puse diazepam. Somnoliento. ¿No queda así, lleno de moco? ¿Una raspera lenta? Sí. Bien, Doc, esa era mi duda. Yo le había preguntado en el foro cuál de los tres se elige, o sea, cuál es el de elección, si lorazepam, diazepam o midazolam. En realidad, el que tengas. Ajá. Pero, a elección, principalmente, el que te da el sumar es el diazepam, o el que produce el gobierno. El lorazepam, nosotros compramos en el hospital, pero el que menor efecto post droga te da el que da menor cantidad de mocos después de la administración. Entonces es una de las drogas en las cuales podemos actuar. Y después, el midazolam anda muy bien también, pero tiene otra característica, que después, si es que tu paciente no para enseguida, vas a necesitar ocuparlo en goteo, etcétera, y pasarlo más. Y principalmente es porque la ampolla del lorazepam viene de 4 en 1. Es decir, que ustedes, cuando vayan a diluirlo, van a tener 40 mililitros, así para un paciente que tiene 40 kilos, o en darlo en 2 veces sucesivas, van a ocupar una ampolla nomás, y no le va a quedar restos, y es más barato. A diferencia del midazolam, en el cual va a tener que preparar de 15 en 15, y va a tener una droga que esté dando vuelta por ahí. Son pequeñas cosas que dan en la práctica nomás, pero principalmente a la administración, nosotros consideramos que es mucho mejor dar el lorazepam si lo tenemos. Si no, el que tengamos. Bueno, gracias. Sí. En el caso 4, el diazepam, ¿qué vía usamos? ¿Qué vía ocuparía usted? Yo le puse rectal, ¿puede ser? ¿Está bien? Bien y no tan bien. Principalmente nosotros probamos siempre la vía endovenosa. Y anda re bien. Pero
Si es que no conseguimos vía, está muy bien don Matías, colocarlo rectal. La diferencia es el siguiente. La vía endovenosa es de 0,1 por kilo, de 1,01 a 0,3 por kilo. Y la dosis endorrectal es de 0,3 a 0,5 por kilo. Y el problema de la rectal es la siguiente. Depende de quién la coloca y demás. Lo que tenemos que hacer es agarrar una sondita, una K30 por ejemplo, ponemos la dilución y pasamos en bolo, en recto. Si está muy cargado, etcétera, pues ahí la dilución por mucosa no es tan buena. Por eso que se triplica la dosis que ocupamos en endovenosa. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Doc, volviendo a la pregunta Sí. del caso número 4, cuando recién llega nuestro paciente, ¿se lo medica entonces? Vamos a esperar. Dame un segundo porque lo escribí hace un tiempo. Y vamos a ver. Porque no quiero mentir porque lo había cambiado y cuando lo cambié, y como para no mentirle, más que tengo que actualizar uno. Entonces ahora lo leemos juntos. Doc, en la resolución de los casos, igual, ¿usted quiere que contestemos pregunta por pregunta de la guía que puso al principio? ¿Cómo dice Doc? Que en la resolución de los casos, ¿usted quiere que nosotros contestemos pregunta por pregunta de las que usted puso al principio, como tipo el mapa ese que, como un mapa de guía, nomás te digo? ¿O ponemos diagnóstico, conducta, tratamiento y así? No entendí la pregunta. Si quiere que respondamos explícitamente las preguntas guía que nos puso al principio del trabajo. ¿Cómo estás? Las que puso al inicio, antes de dar los casos, digamos, puso preguntas guía como para que sepamos por dónde ir desarrollando. Claro, esto en realidad, acá está, mira. ¿Está viendo la pantalla? Sí, Doc. Sí, Doc. Vamos a esto. Las preguntas guías es lo que ustedes van a trabajar en su vida nomás. Por eso dice que esto es más o menos como vos programás tu cerebro. El cerebro lo primero que dice es, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Vos pensás un punto de partida y del punto de partida se ramifican 5, 10, 15 partes de las cosas que vos vas pensando. Entonces vos decís, primero, ¿qué sospechás? Vos decís, bueno, esto es una convulsión, o esto es una meningitis, o esto se está haciendo loco, o este es una H, porque tenemos un montón así. ¿Qué sospechás? Bueno, una convulsión. Vaya en diagnóstico. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a preguntar a la madre? Decimos, ¿hace cuánto está convulsionando? ¿Hace cuánto empezó? ¿Qué fue esto? ¿Hace ratito empezó con esto? ¿Tiene fiebre? ¿No tuvo fiebre? ¿Convulsiona siempre? ¿No convulsiona siempre? Ahí te vas a preguntar de vuelta. La madre te dice, sí, es la primera vez que le pasa y está con moquito, no sé si fiebre porque yo no tengo termómetro, pero ahí le sentí caliente la cabecita, etc. Entonces, a partir de ahí vos decís, bueno, es una convulsión febril. ¿Qué conducta vamos a tomar con el niño? ¿Qué vamos a hacer primero? Bajar la fiebre. Estabilizar al paciente. Muy bien. Tomamos la temperatura. Tomamos la temperatura, tiene fiebre. ¿Qué damos? Lo que usted dijo, Doc, bajarle la fiebre. Perfecto. En el momento, decimos un chico que está convulsionando. Doc, yo le hice esa consulta. Estuve leyendo en una guía en internet que se usa paracetamol. ¿Está bien? ¿Cómo va el paracetamol, doctora? 10 miligramos por kilo por dosis. ¿Endovenoso? Sí. ¿Dónde compra su paracetamol endovenoso? No, En gotas. Dipirona. gotas. Dipirona, Doc. Dipirona endotubo, 1 gramo 2 mililitros. Pero tu paciente no está entubado, Doc. ¿No tiene la vía todavía? Pero, tío, le vas a dar endovenoso. Entonces, Sí, ¿cómo vamos a pensar si nosotros no Ah, tenemos sí. entubados?
Perfecto. Por ahí también podemos darle endorrectal también tu dipirona. Todo lo que sea por mucosa o etcétera, pero principalmente vamos a tener mejor respuesta con la dipirona que con el paracetamol. Y nosotros no nos vamos a arriesgar a darle nada por vía oral a un paciente que esté convulsionando. ¿Por qué? Por Se el riesgo de convulsiona. aspiración. Muy bien, doctora. Exactamente. Entonces el paracetamol, a menos que lo manden endovenoso, y no sé dónde se consigue, pero debe haber. No digo que no. No. Y lo que tenemos en el hospital prácticamente es 3 cosas para bajar la fiebre. Uno es la dipirona, otro es el ibuprofeno y otro es el diclofenac. La dipirona prácticamente no la tenés que diluir. El ibuprofeno tiene que pasar por el goteo. Y el diclofenac se puede pasar recto, pero no es muy buen antitérmico. Entonces, entre los 3, yo elegiría más seguro una dipirona. Pero, como dije anteriormente, todo depende de lo que vos tengas. Normalmente en un servicio va a tener más dipirona que ibuprofeno endovenoso. Doc, yo quiero saber, Sí. o sea, por ejemplo, llega un paciente convulsionando por fiebre. Lo primero que se le hace es se le inyecta dipirona y ahí, si pasan 5 minutos y sigue convulsionando, ahí recién se le pone el lorazepam. Claro, por eso es que no me dejaron llegar a esa parte todavía. Pero vamos a hacer así. Vamos a intentar organizarnos con cada una de las preguntas. Me pareció importante dejarle esta parte anterior, que es cómo nosotros agarramos y definimos a nuestro paciente y qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Vos tenés que armar tu cabeza como para poder saber qué es lo que vamos a hacer en cada parte. Creo que le decían, vos decís, parece no dicho. Pero después las preguntas son bien clásicas. Te preguntan, ¿qué vas a hacer que sea un paciente convulsionando? ¿Lo sentís calentito? ¿Qué va a hacer? Tomar la temperatura. En caso de fiebre, bajar la fiebre. Nosotros consideramos, ¿le pedimos algún examen complementario o no? ¿Qué nos va a aportar un examen complementario en nuestro niño que está convulsionando ahora? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver con este examen complementario? ¿Qué cosas vos vas a pedir después si es que considerás que la clínica te da otra pista? Con la sospecha que ya tenemos de esto, vamos a tratarlo. Ahora, como dijimos hoy, le damos la dipirona como para bajar la fiebre, continúa, y ahí vemos, lo internamos, lo hacemos ambulatorio, lo derivamos. ¿Qué más le vamos a indicar? Que mantenga los anticonvulsivantes por el que después que se va, que se quede, que se vaya. Lo derivamos, ¿con qué medidas? Le vamos a pedir la medida refiera que está en la tablita de la IEPI atrás. Si es que le damos el alta, ¿cuándo lo vamos a citar? ¿Y por quién? ¿Por neuro? ¿O le vamos a pedir que venga al consultorio de pediatría nomás? Si es la primera vez por fiebre, consideramos que va a venir únicamente con el consultorio de pediatría. Si es la segunda vez, lo vamos a citar con neuro. Y si es la tercera vez, nosotros lo vamos a internar hasta que lo vea neuro y que te defina tu paciente con epilepsia. ¿Se entiende más o menos? Sí, doc. Bien. Ahora, antes de cambiar esto, para que después tengamos más mejores características en la continuidad del tema que vamos a desarrollar un poquito más allá. Y ahí sí vamos a pelear un poquito más allá. Dice, llega la guardia en el hospital generar un niño de 3 años con convulsión tónica. La madre refiere, tiene hace 2 días rinorrea serosa. ¿Qué vamos a pensar que este paciente tiene? Un cuadro de vías aéreas superiores. Que nunca había convulsionado antes. No sabe cuándo comenzó. Puede ser hace 2, 3, 5 minutos, como dijimos ahí. Y calcula que más o menos 5 minutos tardó en llegar a la consulta. Entonces, la primera medida, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? ¿Qué droga le vamos a dar primero? Dipirona. Algo antes. ¿Antes de la dipirona? ¿Con qué protegemos el cerebro del niño? Oxígeno. Muy bien, doctora. Primera medida. Oxígeno. Todo paciente grave
que llegue a su servicio, no importa si es un niño o un adulto, primero debe recibir una máscara de oxígeno. Muchas veces con tu máscara de oxígeno nomás tu paciente deja de convulsionar, por más que siga con la fiebre. Un paciente séptico, ¿qué le vamos a poner antes de nada? ¿Qué le vamos a poner antes que nada? Oxígeno, muy bien, doctor. Un politrauma que viene con un golpe en la cabeza, ¿qué le vamos a poner antes que nada? Oxígeno. Muy bien. Tu paciente perdió la conciencia, tiene signos normales, no tiene problemas respiratorios. ¿Qué le ponemos anterior? Antes que nada, oxígeno. Muy bien, doctor. Estamos convencidos. Primera droga, oxígeno. Ahí continuamos con el algoritmo. ¿Qué hacemos? Le tomamos la temperatura. Tiene fiebre. ¿Tiene fiebre? Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la temperatura. Y evaluamos. A partir de que llega tu paciente que está convulsivando, en todos los servicios tenemos un reloj en la pared. Y ese va a ser su mejor amigo hasta que su paciente se vaya. Ahí clavan en la hora cero en el minuto de ingreso, y ahí empezamos. Entre las maniobras que le pincharon, que no le pincharon, que no, etcétera, nuestro paciente generalmente transcurre los primeros 5 minutos y ahí empezamos con las drogas anticonvulsivantes. Nuestro paciente pasó el tiempo, mejoró, se fue a su casa. No mejoró, pasa al punto 5. El mismo paciente del caso 5 presenta 20 minutos convulsivando. Nosotros en los 15 ya empezamos a impregnar, ¿se acuerdan? Luego de las medidas tomadas por ustedes, reasumimos al paciente. Es decir, que nuestro paciente ya dejó de ser una convulsión febril. Simple y pasó a... Simple o típica, muy bien. Pasó a ser un estrés convulsivo. Perfecto, doctora. Yo tengo una consulta. La impregnación con fenobarbital no se hace, ¿no? Pero por supuesto. Ahora vamos a salir de acá y vamos a pasar directamente a los bifes. ¿Por qué? Porque estamos ocupando mucho tiempo y gente se va a aburrir. Pero simplemente es porque estamos desorganizados nomás. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, doc. Sí. Vamos a estudios complementarios. Entonces, los estudios complementarios únicamente al paciente que necesita que se lo estudie. Si tu paciente no necesita que se lo estudie, no le van a pedir nada. Nosotros, para pedir un laboratorio, tenemos que pensar qué es lo que tiene tu paciente. Porque si no, van a tener un montón de laboratorios y si les sale algo que ustedes no saben qué es, no van a saber para qué lo buscaron. Y le aparece de la nada y no saben qué hacer con su paciente tampoco. Miren, acá dice, el electroencefalograma se realiza en convulsiones febriles atípicas, porque en las otras no arroja resultado alguno. Es decir, que se considera que este paciente no tiene ningún movimiento eléctrico de base. Es decir, que no es una epilepsia. Es decir, que un electroencefalograma en un paciente que convulsionó una sola vez por fiebre no se realiza, siempre y cuando tenga menos de 5 años. ¿Entienden? Sí. Bien. Vamos acá. De 0 a 5 minutos, dice lo siguiente. Estabilizar al paciente. ¿Qué es lo que hacemos primero el paciente? ¿Qué consideran ustedes estabilizar a un paciente? Grave. Colocar oxígeno. Muy bien. Hidratar. Ponemos una cánula de oxígeno y ahí, ¿qué hacemos? Signos vitales. Si tienen monitor, lo ponen monitores, si no, le ponen un saturómetro y si vemos qué otras cosas más tienen. Primero y principal, el termómetro. ¿El termómetro dónde lo van a colocar? ¿En la boca? No. No. ¿En la axila? ¿En la nariz? ¿Van a ocupar una pistolita como en el supermercado? No, en la axila. Primeramente sí, está muy caliente. Y si ustedes no le creen, le van a pedir sí o sí un rectal, que va a ser el único que va a estar más patognomónico.
¿Está? El paciente está convulsionando y te dice, no, doctor, tiene 36. El paciente está bañado en sudor y tu termómetro no va a servir. Le pones rectal y está con 40. Preferentemente, si es que ya te da axilar más de 38, te consideramos que es fiebre, independientemente de la temperatura que tenga. Pero puedes tomarla, ¿cómo se llama? Como referencia, por lo menos, si tenés un axilar. ¿Se entiende? Acá tenemos lo mismo. Si a los 5 minutos tu paciente sigue convulsionando a pesar de que vos le pusiste la cánula de oxígeno, ¿pudiste o no bajarle la fiebre? A partir de ahí, ¿nosotros qué hacemos? Administramos la primera dosis del anticonvulsivante. ¿Qué puede ser? Lorazepam, que viene de 15 en 3. Lo que hacemos siempre, en la forma más fácil que hay, es llevar a la cantidad de miligramos la cantidad de mililitros que tenemos. El Lorazepam viene de 4 en 1, que en la guía estaba mal, que estaba de 4 en 2, viene de 4 en 1. Entonces le agregamos 3 centímetros de solución fisiológica y tenemos Lorazepam de 4 en 4. Y ahí lo único que hacemos del peso del paciente, corremos la coma. Así tu paciente pesa 15 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? 0,15. 1,5, perfecto, doctora. Corremos la coma nomás, 15 kilos, le ponemos una comita ahí, le ponemos el último número. Pesa 25, ¿cuánto le vamos a dar? 2,5. Perfecto. Pesa 40 kilos. 4. Bien. Si pesa 50, le podemos dar una ampolla más, no le vamos a estar cargando otra. Pero en este caso, el midazolam te va a dar tiempo hasta que tenga 150 kilos tranquilamente. Pero yo creo que una ampolla de Lorazepam vamos a andar bien. Y hasta 50 kilos con el midazolam por dosis. El diazepam también viene así. Viene ampolla B, 10 en 2. Le agregamos 8 centímetros de solución fisiológica y hacemos lo mismo. Corremos la coma nomás. ¿Se entiende? Y en los rectales, porque todo esto lo podemos administrar por rectal, va de 0,3 a 0,5. Y endovenoso, de 0,1 a 0,3. Todos. Lorazepam, diazepam y midazolam. ¿Está? Acá están las presentaciones, la hermosa foto de las pastillas. Estos son para el tratamiento para típicas, que van a ver únicamente el paciente en el cual dice, ¿cuál es el tratamiento en el cual le vamos a dar a nuestro paciente? Eso ya lo ve el neurólogo y lo mantiene. Generalmente, por ejemplo, un paciente en el cual ustedes están en Goya, no, en Cacatí, y tu paciente da convulsión una tercera vez, le vas a dejar con una base de 0,5 miligramos día, a lo que vas tolerando que tu paciente no anda durmiendo hasta que lo pueda ver el neurólogo y lo medique de acuerdo a lo que considera. Generalmente Tengo una nosotros pregunta. cuando vamos a repartir... Perdona ignorancia. ¿Cómo es la administración vía rectal? Lo mismo dije a Vic, agarrás una sonda nasogástrica, una K30 por ejemplo, le cortáis y le dejáis un chicotito cortito, que más o menos va a tener unos 5 o 6 centímetros, cargás una jeringa y administrar más correcto. Gracias. No hay por qué, doctora. Para eso sirve esta clase, para que nos saquemos todas las dudas. Esta dosis de fenobarbital va a ser vía oral y generalmente se da en comprimidos. Los comprimidos vienen de 15 miligramos y de 100 miligramos. Segunda línea, a partir de los 15 minutos, es decir, nosotros agarramos, le pasamos hoy el Lorazepam a los 5. A los 10 minutos continúa, pasamos a nuestro Lorazepam. Ahí ya le pedimos a nuestro personal que vaya preparando la difenidatina o fenitoína y el fenobarbital. Los dos funcionan de la misma manera. Para impregnación vamos a ocupar de entre 15 y 20 miligramos kilodosis y lo vamos a diluir en 10 más o menos por kilo. Es decir, una ampolla de 100 lo vamos a pasar en 100 mililitros. Dos ampollas en 200, pero generalmente nosotros no vamos a hidratar. Generalmente siempre va a terminar diluido
en 100 o 150 mililitros de solución fisiológica, porque nosotros tenemos que intentar pasar esto en 15 minutos. Tú preparado vas a pasar de la droga preparada en 15 minutos. Doctor, Sí. ¿impregnación es lo mismo que ataque? ¿Cómo? ¿Impregnación? ¿Es lo mismo que ataque? Sería como un sinónimo, pero en realidad nosotros decimos que es impregnar porque vos haces una carga de residuo como para que después las otras drogas puedan seguir actuando. Ok. Doc, ¿cómo usted dice que se pasa durante 15 minutos? O sea, ¿eso se puede o qué? Exacto. Vos agarrás, queda tu paciente. Vamos acá que está lo que a mí me gusta y que con esto es el Padre Nuestro de esta clase. Nosotros, ¿qué hacemos? Si a nuestro paciente en convulsión, lo estabilizamos, lo acostamos e intentamos conseguir una vía. ¿Qué hacemos? Primero, al paciente le liberamos las cosas, le ponemos oxígeno, le ponemos una vía endovenosa y manejamos la fiebre si lo hubiere. Es todo lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Estamos ahí? Sí. A los 5 minutos, nuestro paciente continúa con la convulsión. ¿Qué hacemos? Lorazepam, midazolam o diazepam. Cualquiera de ellos en dosis, por dosis, o sea, ataque, lo que quieran. Esto va endovenoso, o si no conseguimos la vía, pasamos endorectal hasta que consigamos la vía. Igual van a ver que las enfermeras siguen pinchando por todos lados hasta conseguir la vía endovenosa. ¿Por qué no ponemos intramuscular? Porque tienen Porque pocos músculos normalmente los. ¿Cómo? Por los movimientos para mí. No, por la vía de absorción. tarda va a demasiado. un montón. Y nosotros necesitamos que la droga empiece a ocuparse y a actuar ya. En la rectal, ¿por dónde se absorbe? La mucosa. Muy bien. Hay en otros lugares del universo con otros capitales invertidos en los cuales le ponen muchas veces diazepam respiratorio. Hay una spray que viene y se le coloca en la nariz y con eso dejan de convulsivar también. No acá, menos en Corrientes. A los 15 minutos, nuestro paciente sigue convulsionando. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo una convulsión febril típica? No, pasa a La deja. Bien. ¿Y si tu paciente continúa con fiebre? Igual pasaron los 15 minutos. Muy bien. Consideramos que igual es una convulsión atípica. Si tu paciente tiene más de 5 años, sigue siendo atípica. Si tu paciente había convulsivado antes sin fiebre, sigue siendo atípica, por más que tenga fiebre. Perfecto. Llegamos a los 15 minutos. Impregnamos con fenobarbital entre 15 y 20 miligramos kilo a goteo de una macrogota por miligramo. Una palabra tiene que pasar en 15 minutos. Por eso va a estar re bien. Pasado 15 minutos, vamos a tener a los 20 minutos entre que pasa y no pasa, lo vamos a cargar con difenilantoína. ¿Qué pasa? Si tu paciente ya es convulsivaba antes, vos ya podés empezar a hacer cargas con levetiracetam, porque pensás que un paciente el cual tiene resistencia ya a las drogas anteriores. Entonces vamos a empezar con levetiracetam, el cual, a diferencia de los anteriores, vamos haciendo dosis de carga. Y le va a cargar, y le va a cargar, y le va a cargar, y le puedes llegar a 80 tranquilo hasta que tu paciente entre en paro. Pero principalmente vas de 20, pero vas a que pasen 15 minutos. Le cargas de vuelta y estamos 40, y le vas sumando y le damos 60. A 80, y ahí si tu paciente no para, seguimos. En un paciente en el cual no es convulsivo, si tenés en lugar de fenantoína levetiracetam, le puedes pasar tranquilamente. La única diferencia es que al ser caro, el director del hospital te va a querer cortar la cabeza. Nuestro paciente. Doc, Sí. ¿cuánto demora,
o sea, el suero con fenobarbital, 20 minutos. 15 minutos más o menos, 15, Ah. 20. Porque acordate que vos presentás, tenés tu descarga que tiene que pasar entre 15 y 20 minutos, y de ahí ya ves, está por terminar tu fenobarbital y tu paciente sigue convulsionando, decís, por favor, no sé qué persona tenés ahí a tu costado, le decís por el nombre, le decís, hola Clarita, por favor, prepárame difenidantoína, o Ramón, prepárame una carga de levetiracetam, que este no está terminando. Ahí, lo que vamos a hacer, terminado esto, vamos a hacer un goteo con midazolam, que es lo que había hablado anteriormente, y lo dejás goteando como para poder entubarlo. Cuando tu paciente no puede dar, lo mandamos con tiopental diluido y lo entubamos tranquilamente a nuestro paciente y lo bloqueamos. ¿Qué pasa con Vecturonio o lo que más le guste? Pero tienen que asegurarse sí o sí que cuando ustedes van a bloquear a su paciente, sí o sí tengan la respuesta como para tener una vía aérea. Porque hasta ahora, si tu paciente venía respirando y vos lo vas a deprimir tanto que no va a poder respirar, tenés que tener la solución como para que él respire y no se te muera encima de tu camilla. Creo que yo le dije que este paciente está convulsionando con fenobarbital, fue le colgaste y a los 5 minutos sigue convulsionando. ¿Le vamos a esperar los 15 minutos mientras que convulsionan o le podemos dar dosis de ataque con los otros? Se le adelanta la dosis de ataque. Bien, le podemos seguir pasando midazolam si quieren. Y le podemos dar también ketamina. La ketamina ayuda mucho, es un hipnótico muy bueno y ayuda un montón. El sábado justamente pasamos logra, freno, y después pasamos a difenidantoína, no paraba. Entre medio le estuvimos pasando midazolam y a lo último le pusimos una ketamina y con la ketamina quedó mirando y no me toque, pero quedó. Este paciente debe estar en terapia y este paciente está tan deprimido con la cantidad de drogas que necesita estar entubado. Cuando vos terminás tu descarga con anticonvulsivante y tu paciente continúa convulsionando, debe estar sí o sí intubado. Cuando vos lo bloqueás, debería parar. Hay pacientes los cuales continúan hace 20 años convulsionando con las secuelas que tienen, ¿no es cierto? Con bloqueo respiratorio y nervioso, etc. Algunos hasta le cortan las astas nerviosas como para que no tenga tantos movimientos. Doctor, una pregunta. Dime. El fenobarbital en el Vademecum tiene ataque de 10 miligramos kilodosis y en el Paure es de 15 a 20. Hay que ver si que la doctora la corrigió porque lo hablé con ella y me dijo que lo iba a cambiar. Ahora vamos a mirar un rato a ver si que cambió el mini Vademecum o no. Pero ¿cuál sería? La dosis es esta, de 15 a 20. Lo que pasa es que la doctora estuvo en la emergencia hace más de 20 años y de ahí no se acercó más. Y ella consideraba que una convulsión, un estatus, era los 45 minutos. Y hace 10 años que ya se considera que todo paciente que convulsiona más de 15 minutos es un estatus. Las cosas fueron cambiando nomás. No quiere decir que estén mal, lo que pasa es que ahora hay cosas nuevas nomás. Doctor, me quedó una duda de la mezcla de medicamentos. O sea que a partir de los 5 minutos, cuando no se puede controlar la convulsión, todo lo que se le coloque siempre tiene que ir en paralelo con un goteo de midazolam. A partir, no, el goteo de midazolam es cuando vos ya lo vas a entubar a tu paciente, como para que no compita con su tubo. Es decir, nosotros consideramos que a partir de acá, tu paciente tiene que estar entubado. Ah, ok. O sea, antes del midazolam se intuba. Exactamente. Y vos lo mantenés con un goteo de midazolam como para mantenerlo sin competencia con el tubo. Doc, y no me quedó claro en qué momento tengo que intubar al paciente. Cuando se exprima su sistema respiratorio o antes de empezar a pasar el tiopental. O tu paciente.
cumple la misma función el goteo de midazolam o tiopental? O sea, ¿uno de los dos elige? Realmente trabajan juntos. ¿Juntos se pasan? Ajá. Ah, Pero el goteo es de midazolam y el otro únicamente lo va a colocar como para como tratamiento nomás, como para que este no esté tan deprimido, pero que no te compita, no se despierte mientras que esté intubado y mejore su condición. o sea, Doc nos podría resumir, a partir de los 35 minutos se le pasa el goteo con midazolam, el tiopental y se le sigue inyectando el levetiracetam o el otro. Sí, y en realidad le va a pasar todo lo que tengas como para intentar parar la convulsión. Lo puedes dar un pancuronio, puedes poner lo que tengas en tu caja una vez que tu paciente esté entubado. Vos tenés que tener una buena vía e intentar que no haga un paro nomás. Con todas tus drogas puedes hacer que tu paciente pare. Y ahí va a tener que empezar a trabajar con RCP. Adrenalina, bicarbonato, calcio y todo lo que tengas. Doctor, ¿y Dígame. el fenobarbital que dice que hay que pasar, hay que hacer en goteo? ¿En cuánto tiempo se debería pasar la dosis, digamos? ¿En 15 minutos? 15 minutos. Ok. ¿Quieren que repitamos esto de vuelta? Sí, por favor. Sí, por favor. Viene Juancito de 5 años. No, pero este es muy al límite. Viene Juancito de 2 años. Traído con la mamá que patea la puerta y vienen tocando bocina y entra en la emergencia. Está convulsionando. No, ¿qué hace? ¿Qué hace con mi hijo? Está convulsionando. ¿Qué hacen ustedes? Oxígeno. Vení, mamá, acostalo acá en la camilla. Por favor, traigan el oxígeno, le ponemos el oxígeno. Muy bien. Acuérdense, doctores, que ustedes tienen que tener sistematizado para ustedes. Tienen que estar tan tranquilos como para hablar, como si fuera que están en una clase reaburrida de yoga mirando a ver qué van a hacer el resto. Ustedes no pueden estar nerviosos, ustedes no pueden gritarle al personal, ustedes no pueden hacer nada, ustedes tienen que ser unos directores de tránsito directamente, porque ustedes prácticamente no van a hacer nada. A ustedes le pagan por pensar, así que se van a parar a un costado y van a pedir a los enfermeros, vengan a la vía, bajen la fiebre, tomen la temperatura, controlen la saturación, vas a mirar el monitor. Todas esas cosas que parece que uno está de balde, parado y acostado, tiene que estar tranquilo. O por lo menos mostrarse tranquilo, que realmente nadie está tranquilo, te come el universo por dentro. Pero lo primero que tenés que decir es, como dijo la OC, acostámoslo acá y empezamos, oxígeno. Ahí le pedí a la enfermería, ¿qué cosa? Que tome la temperatura. La vía. Perfecto. ¿Qué más le pedimos? Le tomamos la temperatura. Y los signos vitales también. Bien. Tiene temperatura y si te dice, tiene 160 de temperatura, de frecuencia cardíaca, perdón. Igual no te molesta mucho. Y de respiratoria tiene un montón. No te importa. El tipo se sigue moviendo, convulsionando. Lo que vos tenés que saber es si tienes fiebre nomás para saber qué terapéutica vamos a ocupar. Perfecto. De ahí, el paciente, a los 5 minutos de pasarle la dipirona, paró. Ya dejó de convulsionar. Te mira, llora o se queda re tranquilo y no molesta más. ¿Qué hacemos? ¿Le damos el alta? Le damos un ratito de observación por las dudas, hermano, ¿vio? ¿Cuánto tiempo en observación lo dejamos? Lo que ustedes queden tranquilos, no una semana, pero unas 2 horas por lo menos para ver que no le sube la temperatura. Le dicen que esté tranquila. Cuando acostamos al paciente, ¿tiene que estar de costado? ¿O no? No, ningún paciente que está arriba de la camilla y estar haciendo el procedimiento está de costado, a menos que le esté haciendo una punción lumbar. El paciente siempre queda boca arriba. ¿Por qué queda boca arriba el paciente? Porque así respira mejor. Porque si no, no podemos trabajar con la vía aérea. Aparte de eso, acuérdense que ¿dónde está el esófago? ¿Adelante o atrás o al costado?
¿Atrás? Atrás. Muy bien. Entonces, si tenemos un paciente que empieza a vomitar, etcétera, las cosas van a ir para atrás y puede volver al estómago. Si ustedes le ponen de costado, hacen lo mismo, nivelan en la misma altura el esófago y la tráquea. Si lo ponen boca abajo, hacen que tu paciente pueda respirarse todo lo que está vomitando, por ejemplo. Por eso es que los niños, ahora, según consenso, se lo deja semisentado y boca arriba. ¿Se van a acordar ahora de esto? Sí, Perfecto. Entonces nuestro paciente estuvo bien, ya le pasó todo, le dejan observación un rato, lo miran, ven que tiene, ¿por qué es que le causó la fiebre? ¿A usted no le cierra la garganta? Le dicen que van a esperar 6 horas y le vamos a pedir un laboratorio. ¿Tu paciente tiene un foco bien claro por algo? O te dice la mamá, sí, ya está siendo tratado por una infección urinaria. Ah, bueno, que continúe, le da las pautas para la fiebre y listo. O el paciente dice, no, ya está con fiebre hace 3 días porque estaba resfriado. Bien, lo revisas de vuelta y si te cierra, le tratás con eso. Si no, le estudias de otra forma. Puedo decir que el paciente estuvo vomitando, tuvo otra característica no infecciosa, tenemos que pedir en tu laboratorio ni hemograma, ni eritro. ¿Qué vamos a pedir? Estado. Estado ácido base. Muy bien. ¿Y una Una glucemia. Bien, entonces con eso vemos lo metabólico principal. ¿Qué otra cosa te va a dar signos parecidos a una convulsión? Una T, ta, ni A. Secundario A, hipocalemia, por ejemplo. Entonces le puedes pedir también un calcio, un potasio, un magnesio. Cuando vos considerás que la causa de tu paciente es metabólica. Si vos no considerás que es metabólica, no pensás que es bacterial, que es un proceso viral, se va a su casa. Si que vos te quedás con la duda, lo estudiás. Pero le vamos a pedir un montón de cosas porque el laboratorio te va a matar. Y así, vamos a decir esta cosa. Vamos a pedirle calcio, fósforo, magnesio, antoendomicio, hemograma, plaquetas, etcétera. Tu lista va a ser interminable. Y tu paciente no va a estar resuelto. ¿Se entiende por qué le dije anteriormente que tenemos que tener el paciente como para pedir? Porque no es lo mismo pedir un laboratorio para algo que vos considerás que es metabólico, para algo que considerás que es infeccioso y para algo que sea idiopático. Porque si tu laboratorio te da un poco alterado, etcétera, y tu paciente está con diarrea, si tu paciente tiene 18.000 blancos y está con diarrea, ¿es normal o no? No. No. Perfecto, es normal. Las diarreas pueden dar leucocitosis hasta 18, tranquilo. Lo único que tenés que ver es el estado general del paciente. Por eso le decía que el problema de pediatría es que es muy diferente al adulto. Son pacientes pediátricos. Una gastroenteritis te da leucocitosis y no por eso le va a dar un antibiótico. Igual, por suerte no es nuestro tema, le toca a la otra doctora. Pero por eso le decía, los laboratorios vamos a pedir las consecuencias de lo que tenga nuestro paciente. Si le dan un problema sobre una convulsión, es para que ustedes manejen la convulsión, no para que resuelvan el paciente después, a menos que le den pautas para después un paciente. Pero en 5 minutos ustedes no van a estar resolviendo un paciente. ¿Porque este paciente se resuelve en 5 minutos? No. Perfecto. El ECO está como para resolver pacientes y se pueden diagnosticar y tratar en 5 minutos. Tu paciente es muy complejo, se pide que vos tengas todas las características como para derivarlo. Sí, mira mamá, ya en cirugía, no sé si le dieron Minecoa a ustedes o no, porque yo vi Minecoa de cirugía, por ejemplo, el cual dice, ustedes le van a tener que explicar al paciente, esto es adulto, que se tiene que internar. Si ustedes no le dicen que se tiene que internar, su ECOE dice a su casa.
¿Se entiende? Ustedes tienen que tener la característica de qué van a hacer con el paciente. ¿Lo van a tratar en la casa? ¿Lo van a tratar con ustedes? ¿Lo van a internar? ¿O lo van a derivar? Porque ustedes tienen que informar al paciente cómo va a seguir. ¿Se entiende? Sí, Doc. Entonces, ¿cuáles serían las consignas o sea, de lo que usted nos dio en el campus? O sea, conducta y tratamiento. ¿Eso es lo que usted quiere que anotemos para subir después? Claro, tu caso. ¿Qué vos pensás que va a hacer con ese paciente? Cuénteme, Doc, ¿qué haría usted con ese paciente? Con el de 4 ¿Ah? y nada, y lo estabilizo, le voy a poner oxígeno. Bien. Y bueno, y manejo la fiebre y ahí espero. Bien, perfecto. Espera 5 minutos. Y si es que esto no cede, ¿qué vamos a hacer? El Lorazepam Muy bien. A a 0,1 miligramos por kilo. ajá. Si no cede, Si no se da a los 15 minutos, de nuevo repetimos el Lorazepam. y después, si es que no cede los 15 minutos, ¿qué hacemos? La impregnación con Reasumimos al paciente e impregnamos. Esa palabra que parece tonta, quiere decir que tu paciente dejó de ser una convulsión febril típica a tener otro diagnóstico totalmente diferente. ¿Puede repetir eso último, Doc? Porque justo se me cortó a los 15 minutos. ¿Qué hacía? ¿Qué haces? Reasumís a tu paciente. Ah, ¿Tá? A 15 minutos vos resumís al paciente. ¿Cómo que le resumís? Convulsión atípica. Bien. En la convulsión atípica, ¿cómo empezamos? ¿Empezamos de vuelta? ¿Poniendo el oxígeno y empezar a contar de vuelta? No. ¿Qué hacemos? Fenobarbital. Con impregnación. ¿Qué es la respuesta del caso? 5. Perfecto. Era más fácil de lo que parece. Reasumir es como rediagnosticar o sea, Claro. diagnosticarte Vos con otra tenés un paciente que está con dificultad respiratoria. Se obstruye tanto que hace un paro. ¿Tu paciente sigue siendo una dificultad respiratoria? no. Se resuelve el paciente como paciente en paro. Perfecto. ¿Se entiende más o menos? Sí, Doc. Sí, Doc, ahora sí. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Esto es lo más importante después de saber cómo dar drogas. La mayor contribución que ustedes pueden hacer es asesorar a los padres de que el chico debe tener un sistema de control de fiebre. Cualquier pauta que ellos vayan a ver que el paciente empieza a tener, por ejemplo, mocos, asegúrate de tenerlo siempre cerca, mirarlo, tomar la temperatura, ver que está un poquito rojo, está un poquito quedado, etc. Pensá que ya empieza a tener fiebre, entonces le vamos a dar los antitérmicos. ¿Cómo le vamos a dar los antitérmicos? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. Dentro de la sala de paro, aclarar a los padres que aunque el cuadro clínico puede provocar ansiedad, una convulsión febril no es una epilepsia, sino que un proceso benigno que afectan a los niños menores de 5 años y tienen que tener la misma sangre de pato cuando le den todas estas características. La mayor parte de las veces la crisis es única y no se vuelve a repetir. No deja ninguna secuela, a diferencia de lo que pasa con la epilepsia. Es muy importante comentar a los padres, a la gente que los cuida, a esos chicos, de cómo vamos a tratar los cuadros febriles. ¿Qué es lo que tenemos y que no le puede faltar nunca en su heladera? Por más de que haya convulsivado al año y vuelva a convulsivar a los 4 años. Y hay que prevenir los riesgos de recidivas y hay que hablar y considerar que si él tuvo, el hermano también podría llegar a tenerlo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Quedó alguna duda sobre esto, no?
No, Doc, y la epilepsia sería, por ejemplo, como usted dijo recién, si convulsionó al año, a los 3 años y a los 4 años, ¿se piensa en una epilepsia? Encima te cuento algo. Es horrible hablar ahora de epilepsia. ¿Por qué? Nosotros hace poco decíamos que la epilepsia estaba únicamente en la cabeza y teníamos síndrome comiciales, etcétera, y decíamos, no, este tiene una epilepsia y él porque está convulsionando. Ahora puedes tener epilepsia gastrointestinal, otra que están referidas a algunas células que están en la vermis, etcétera. Creo que cuando ustedes estudiaron allá hace un tiempo la parte de embriología, vieron que hay células que son nerviosas que están en otros lados. Creo que todo el intestino tiene su propio cerebro, diría así, y trabaja ahí, lo mismo que sus melanomas que están dando vueltas, son todas células derivadas del mismo lugar de la parte nerviosa, y pueden producir distintas características en este tiempo. Hay muchas que son epilepsias intestinales nomás, que algunos lo empezaron a tratar como una celiaquía, otros el cual vienen con los vómitos, retorcijón, etcétera. Muchos DAR, los dolores abdominales recurrentes, están asociados con esto, y se trata igual que las epilepsias en las cuales tienen de origen nervioso central, pero tenemos que saber diferenciar nomás lo que son epilepsias, y te lo va a dar el neurólogo, y te va a decir que en el electroencefalograma tenemos el ritmo desorganizado, o muchos picos, por ejemplo, entonces decimos que el tipo hace electricidad para un lado o para el otro, y te van a dar el diagnóstico de epilepsia. Hay algunos de los cuales dicen que por clínica es una epilepsia, pero que no saben qué tipo de epilepsia, y todos los laboratorios dan normales, que es de las peores que se mantienen en el tiempo. Que es la peor frase que te pueden decir en un momento. Lo que usted tiene es idiopático. Pasa nomás. ¿Se entiende? La epilepsia en realidad te lo tiene que dar el neurólogo. Si consideramos que nosotros somos médicos de familia. Si consideramos que somos pediatras, también. Nosotros consideramos que el tratamiento, vamos a dar algo hasta que, vamos a tratarlo como una epilepsia, hasta que tenga el diagnóstico de. Doc, Sí. ¿puede explicar de nuevo el tema de por qué, con lo de los análisis de sangre, por qué hay que esperar 6 horas para tomar la muestra de sangre y solamente si es para glucemia, estado ácido-base, se puede sacar antes? Claro, porque no vas a alterar, en realidad, en tu muestra, no vas a alterar la química, pero sí vas a alterar la cantidad de leucocitos, que va a estar mayormente movilizado por el estrés. Muchas veces en la convulsión también la glucemia está un poquito elevada, y se da también por condiciones de estrés. Lo mismo pasa en la deshidratación. Ah, ok. El pH también va a estar alterado por el ácido láctico y las convulsiones. Sí o sí va a estar acidótico si estuvo convulsionando antes y ingresa al hospital y sacamos una gasometría, el pH va a estar bajo por la acidosis láctica, digamos, por el estatus convulsivo. ¿A partir de cuándo vamos a tener la liberación de ácido láctico? Acuérdate que tiene que dañar el músculo, ¿verdad? O sea, yo varias veces vi convulsiones y cuando se pide el estado ácido base, al momento de la convulsión, digamos, o sea, ingresa el paciente, se saca la muestra de sangre y cuando se mira el pH siempre está en acidosis, y cuando se mira el ácido láctico siempre está entre 19, bueno, digo en un adulto, entre 19 y 18 siempre está. Y siempre se encuentra acidosis por el hecho del ácido láctico. Por eso no es un parámetro aceptar la acidosis ya, tenerle al paciente y qué sé yo, pasarle bicarbonato ya de entrada por el hecho de que el ácido láctico va a estar elevado en las convulsiones, digamos. Ahora también tu paciente en la convulsión va a estar hiperventilando. Claro, tratando de compensar el cuadro, Exactamente. baja el bicarbonato, la CO2 va a bajar para tratar de bajar. Pero el bicarbonato en sí va a estar dentro de todo bien porque no es uno de los primeros que cambia, digamos. Exactamente. Bien, ¿entendió más o menos? Eso es lo que dijo el doc, tiene toda la razón, por eso le decía,
cuando ustedes van a pedir un laboratorio, tienen que saber por qué pedimos. Yo cuando comencé a hacer, cuando era más chiquito, mucho tiempo atrás, también te mandaban a pedir cosas en la guardia. Entonces vos ibas y sacabas nomás como se saca y se pide. Pero si es que vos no sabías cómo interpretarla, tu laboratorio a vos no te servía para nada. O ahí la persona que pidió sabía por qué la pedía. Y lo peor que pasa es que muchas veces uno lo toma por repetición. Cuando me pasaba en el hospital, el doctor se iba a dormir y quedamos todos los estudiantes de primero y segundo dando vuelta por ahí y teníamos una convulsión, un paro, le pedimos laboratorio para nada. Porque teníamos laboratorios que no sabíamos interpretar. No sabíamos por qué era ácido láctico, por qué ventilaba, inhalantilo, pero tenemos que saber para qué pedimos y qué es lo que andamos buscando para pedirlo, si no directamente un laboratorio sin nadie que lo interprete o sin razón, no sirve para nada. Doc, igual a partir de que, o sea, un médico general, o sea, trataría hasta los 15 minutos, después ya como que lo derivaría. Yo con un paciente que está convulsivando, paquetito, besito en la frente, vaya corriendo. Porque vos no sabés qué otra cosa puede tener. Tu paciente empieza a convulsivar, ¿vos qué vas a hacer? ¿Va a esperar a tener un estatus o le va a llamar al 107 como para que se lo lleven lo posible? Y sí, que se lo lleven, pero Igual, vos vas a seguir tratando todo el tiempo que puedas. Pues lo que tenés que hacer es tratar al paciente, ¿no? Después que le den el diagnóstico, por qué convulsivó, etcétera, se le toca a la guardia o al hospital en el cual vos referiste al paciente. ¿Por qué? Vos en tu guardia estás convulsionando y decís, no, voy a esperar que venga la ambulancia y le mirás así como convulsiona. no. Tenés los medios, ya le ponés el oxígeno, ya le intentás bajar la fiebre y ya en lo posible le tenés que convulsionarte y ya le das. Ya la ambulancia y a partir de ahí le toca a ellos. Tu paciente, la ambulancia tardó porque había otro accidente o etcétera, o por ahí en una situación que vos estés, porque a todos le va a pasar. Cuando ustedes vayan a ir a su residencia o no, y tengan que hacer subsistencia de vida, van a subirse a una ambulancia. Esa ambulancia puede ser que no haga nada, o puede ser que su ambulancia tenga unos accidentes dando vueltas, y si está en los accidentes puede ser que tu paciente esté convulsionando en la ruta también. O puede ser que en la ambulancia vayan a buscar un paciente que esté convulsivando, entonces tenemos que saber cómo lo vamos a tratar. Claro, pero nosotros hasta el fenobarbital llegaríamos, después ya cuando hay que intubarlo, pasarle midazolam y eso ya va a estar en otro, o sea, en unidad de cuidados intensivos sería. Exactamente. Igual acordate que si vos estás en una sala periférica no va a tener ni siquiera diazepam. Ah, bueno. ¿Tu trabajo cuál va a ser? Oxígeno. ¿Y qué más? Y dipirona. Perfecto, doctor. Y por ahí muchos agarran y lo bañan con cosas, le ponen trapitos para ayudar a bajar la fiebre, etcétera, y rezan un par de cosas en las distintas religiones que existen. Y sí, porque así es. Y llaman a 500 veces a la ambulancia como para que venga más rápido. Y generalmente ya cuando vuelve a la ambulancia el chiquito está mirando lejos, así. Pero va como para que nosotros lo controlemos. Perfecto. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, doc. Doctor, quiero consultar. Sí, doc. En el primer caso habla de, cuando hablamos de fiebre, le quiero consultar, nosotros tenemos el parámetro de 38 o 37, más de 37,5, porque en algunos lados dice que ya mayor a 37,5 uno tiene... Bueno, en realidad nosotros consideramos que de 37,5 a 38 se considera una febrícula. Pero en un paciente en el cual tiene antecedentes de convulsiones con fiebre, nosotros consideramos que hay que tratarle esa fiebre para que lo llegue a 38. No quiere decir que sea correcto, simplemente está intentando que no llegue a 38. ¿Respondió o te compliqué? Sí, entiendo, pero en el caso en que no esté con convulsión. 38.
Bien. Claro, yo creo que ella pregunta por el caso 1, por ejemplo, que el paciente tiene 37,8, no sabemos si tomarlo como fiebre o no. Chan, 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 chan. Y si tenés 37,8 axilar, ¿puede ser que tu rectal sea un poco más alta? Sí, sí. Sí. Muy bien, doctor. ¿Respondí ahora? Sí. Bien, perfecto. Mira. Pero es de malo nomás, en realidad son todas cosas que están a medio hacer como para que esta maldad le haga pensar un poquito más nomás. O sea, Doc, que siempre tenemos que poner en los casos que hay que medir la temperatura rectal No, en vos, casos dudosos. en dudoso sí, vos, el paciente tiene fiebre, tomale la rectal. ¿Vos tenés dudas? No duele, es molesto, pero no duele, no lastima ni nada por el estilo, así que ante la duda le tomás rectal. Si tiene axilar y la tenés fiebre, listo, terminó. Que es lo más fácil y que generalmente anda bien. Pero si vos tenés a alguien el cual tiene síntomas de fiebre, te parece que sigue siendo fiebre, y la temperatura no te da, sacate la duda. Pero no quiere decir que Para, para inyectarle dipirona sí o sí tiene que tener más de 38. no, en realidad vos la dipirona le podés dar en que se golpea la pierna. Mejor si no le inyectás, mejor si le das todo oral. Realmente los inyectables están reservados para las personas que no pueden tomar vía oral. Es diferente, por ahí la doctora pasó la guardia un montón de tiempo y les enseña como para que ustedes puedan saber cómo vamos a tratar las vías, como es la persona con fiebre. Pero el chico en su casa con ibuprofeno, ¿le baja la fiebre o no? Sí, ¿Y por qué va a ser diferente en la guardia? para agilitar los trámites, qué sé yo. Porque es más rápido. Siempre Más le rápido. dipirona o Exactamente igual porque vos lo absorbés por la mucosa. Vos el ibuprofeno no lo digería en el intestino. Imagínate si vos tenés que absorberlo en el intestino, ¿cuánto tiempo tiene que pasar tu ibuprofeno como para que te baje la fiebre? Claro, por eso los que van a la guardia por fiebre es medio porque ya probaron darle ibuprofeno y no les baja, entonces ahí le inyectan dipirona. Justamente por la misma creencia que tienen ustedes, que es más rápido, que es lo único que le baja la fiebre. Pero si tu paciente va a tener fiebre de 3 a 5 días, vos no lo vas a tener a tu paciente sentado al lado tuyo cada 6 o 8 horas como para que le sigan inyectando. Ah, claro, sí. Por eso, la principal tarea del médico siempre es educar también. ¿Alguna duda más? El otro power, ¿lo entendieron? Es lo mismo. En realidad, lo único que le agarra es le da algunas pautas, que es lo mismo que estuvimos hablando, de definición de estatus o mal epiléptico, qué es lo que la doctrina, la fase compensatoria, qué es lo que daña, etcétera. No le sirve mucho para la práctica y para el examen, pero sí le sirve como para que ustedes sepan qué son los inópticos, problemas infecciosos, malformaciones, etcétera. Y algunos títulos hermosos en inglés. Y Doc, nosotros de estatus epiléptico, ¿en qué nos tendríamos que centrar en cuanto a lo que nos pueden llegar a preguntar sobre eso? A ver, le devuelvo la pelota. ¿Qué pensaría usted que sería alguien tan malvado como para preguntarle estatus epiléptico? ¿Cómo puede repetir? ¿Qué pensaría usted en lo más perverso que se le puede ocurrir a alguien para preguntarle algo de estatus epiléptico? ¿O hasta dónde podría llegar su maldad como para preguntarte? No, y no sé, por ahí capaz
diferenciarlo de una crisis, Bien. de una... Y entonces, Espero. ¿cómo diferencia usted, Doc? Los antecedentes. ¿Por el tiempo de duración? El tiempo de duración en la Características, edad del paciente, Frecuencia. frecuencia. Perfecto. Todo lo que dijimos anteriormente. Ok. Perfecto. ¿Cuándo a nosotros nos va a preocupar? Si focaliza en un solo sector mayor de 5 años, o que no tenga fiebre, o que le deje alguna secuela. Que tenga así periodo positaro, ¿no? Para el 7. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Adicional. Está bueno que lean. Generalmente dice que lo que uno lee, al año uno se acuerda de la mitad, a los 2 años un 25%, a los 3 años nos llega al 3%. Pero si ustedes leen un montón, a los 3 años van a tener un 3% muy gratificante. ¿Se hablan de leer las normas de IEPI o no? Yo traté de leer, pero la verdad es que se me... Es largo. No sé si largo, pero es como que estaba todo muy recortado, muy segmentado y como que no pude interrelacionar todo. Bien. Pero traté de buscar información donde esté bien desarrollado y completo, como para darle el contexto. Perfecto. En realidad, ahí es que está recortado porque buscamos simplificar un poco, porque hay habitaciones enteras que hablan de esto. Pero más que nada es la parte de que ustedes van a valorar al paciente, y en pediatría hay cosas que en el adulto ya no se ven. Bueno, le va a ver cómo vino creciendo, si es que tuvo una pauta madurativa mayor o menor que el otro, si es que tiene 7 meses y no hace el trípode. Cosas que por ahí nosotros en pediatría vemos un poco más, y los adultos ya están ganados o totalmente perdidas. Pero más que nada es la valoración común, le va a servir tanto para el adulto como para el chico. Y más que nada lo que me interesa mucho, mucho por demás, es que ustedes sepan la tabla de refiera. La tabla de refiera te dice, por más que decir, esto es la pavada, ¿cómo va a decir esto? Esa tablita hace que ustedes cuando deriven un paciente, el paciente llegue bien al lugar de destino. Si ustedes no le dicen a los familiares o al padre por qué lo derivan, dicen, porque le digo, no sé, el doctor no me quiso atender. Eso realmente puede hacer un juicio de mala praxis para ustedes. Por más que hagan todo bien, si el paciente es derivado sin oxígeno, ustedes están derivando un paciente grave. Ese paciente realmente, ahí sí están haciendo una mala praxis. Si ustedes no derivan con una vía, puede ser que en el medio de la ruta tu paciente haga un paro y vos no encuentres una vía por nada en un espacio muy pequeño. A tu paciente tiene que ir una vía permeable, segura y con oxígeno. Tiene que estar caliente o regulando la temperatura. Tiene que tener lo posible un monitor y tener al lado, sí o sí, una bolsa de bambú, como para asegurarte de que si hace el paro, a ver de qué nos vestimos, ¿no? Tiene que intentar que su ambulancia, como dicen la mayoría, se están todos perdidas, sí, de las cosas que usted tiene que tener diferencias de lo que es una emergencia que esté pasando a un paciente al cual ustedes refieran desde su centro de salud. Hoy puede ser que su centro de salud sea del hospital de Yotetí Calais. Ustedes tienen que mandarle al paciente entero para que en el camino diga, no, se murió el camino. Vuelve al hospital porque no llega al hospital porque el hospital no te acepta un muerto. Entonces vuelve a tu estado con un paciente muerto que vos lo podías haber previsto. No importa si es ahora o después, pero una leída. Es un texto que le va a ayudar bastante. ¿Le quedó alguna duda con esto? ¿Se entendió más o menos? Sí, Doc. Bueno, ahora vi que hay un montón de consultas, así que en un ratito me voy a sentar a leer y le voy a responder lo que están las preguntas del foro. Otra consulta. Mañana nos vemos a las 6 en la facultad. No sé qué salón es, no sé si el A o el B, pero uno de esos dos es. Bueno, Doc.
Doc, Bueno. una última pregunta nomás. Con respecto a la tabla de refiera que usted recién dijo, o sea, antes de derivar tenemos que tener en cuenta todo eso, antes de derivar. Siempre, sí, porque las cosas que uno viste antes no te pueden faltar en el camino. Claro. Ujú. Porque una vez que salió la ambulancia, ya está a los gritos y en pelota, como dirían como los indios, ¿viste? Sí. Ok, gracias. No sé por qué, ¿no? ¿Cómo ustedes? ¿Alguna duda más? Mejor si les dejé un montón de dudas, pero está bueno que me lean un poquito más y entonces van a tener más dudas todavía por todo. Igual que tengo yo, todo el tiempo. Bueno, ustedes, los dejo disfrutar su jueves. Nos Gracias, vemos Doc. mañana. Listo. Adiós, adiós. Chao, chao. Nos vemos mañana, Doc. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao.